Bueno, de nuevo me encuentro con un encuentro muy agradable con una colega a la que he conocido muy recientemente. De hecho, es la primera vez que en realidad hablamos así directamente, podríamos decir. Viene de otro lugar, viene al otro lado del charco, ese charco tan grande que separa ese bellísimo continente de América y de Europa. No está muy lejos de donde tú vives, Vicky. Hace un par de meses estuve por ahí, por Chile, así que espero poderte hacer una visita en persona alguna vez. Mi pregunta primera, como siempre, bueno, se me olvidaba, este encuentro que tenemos, esta entrevista, es de cara a la celebración del sexto Congreso Internacional que AETER, la Asociación Española de Terapia Regresiva, pues va a celebrar en el mes de mayo, al final, en Santiago de Compostela, no el de Chile. Y Vicky, nuestra compañera Vicky, pues va a ser una de esas ponentes. Después le preguntaré sobre su trabajo. Vicky, mi primera pregunta, ya la conoces. ¿Quién eres tú? ¿Quién va siendo la persona que eres tú? Bueno, mi nombre es un nombre mucho más largo, pero lo vamos a reducir en Vicky porque así me siento cómoda. Em, bueno, he empezado a explorar la terapia regresiva hace 6 años y de base soy kinesióloga, soy licenciada en kinesiología. Después me formé como osteópata y cuando en un momento de la vida tuve un evento personal en una sesión de osteopatía en el cual me encuentro en una sesión normal, en cuando me están trabajando mi diafragma, mis órganos, y empiezo a pujar como si estuviera embarazada, como si quisiera tener un niño. Y mi osteópata me dice, pero vos estás embarazada. Y yo le digo, no, no estoy embarazada, nunca estuve embarazada. Digo, lo único que siento es que estoy perdiendo un hijo. Bueno, ahí, como puede, con las pocas herramientas que tenía mi osteópata, me serena y me pasa el número de la licenciada Gabriela Legorati. Yo vengo de una base personal, ni siquiera familiar, muy católica, de mucha formación, digamos, de estar dentro de la iglesia, misa diaria, siendo catequista. Y bueno, me mandaron, así, acá como decimos nosotros, directamente me dieron un número y me mandaron, bueno, fíjate qué puede hacer ella por vos. Bueno, y ahí empieza mi camino o decir, bueno, ok, esto soy yo, esto realmente soy yo. Yo durante toda mi vida, durante toda mi infancia, vi cosas que no eran físicas, sentía, sabía cuando iba a fallecer alguien cercano, miraba a las personas y no sabía qué me estaba sucediendo. Solo sabía que me gustaba esa persona o no me gustaba, no podía ponerle palabras. Y personalmente, por ejemplo, sentía mucha responsabilidad con respecto al cuidado de mis hermanos, y mis hermanos son 12 años y 11 años mayores que yo, con lo cual debería ser al revés, cosas inexplicables para mí. Y en ese primer encuentro que hacemos con Gaby, bueno, entramos en un trabajo de estado expandido conciencia, yo ni siquiera sabía a qué iba realmente, no sabía lo que era una terapia regresiva, incluso en ese momento ni siquiera podía decir que creía en una vida anterior, porque bueno, tenía la formación religiosa que era muy fuerte. Y a partir de ahí fue un renacer. Ahí nació Vicky. Ahí Vicky se empezó a sentir que todo lo que ella sentía, percibía, veía era real y que Vicky no estaba loca, ¿no? Y ahí empieza mi desarrollo personal en ese diciembre del 19, que justo coincide con mi finalización de la formación de osteopatía. Conscientemente, no sé cuándo comienzo a ver, la realidad es que tengo registros de que a los 5 años sé que va a fallecer mi abuelo y fallece, así tengo muy pocos registros de eso. Después sí sabía que iba a haber alguien, era la última vez que lo veía y para mí era muy doloroso y muy angustiante. Incluso siempre fue una niña muy introvertida, con una tendencia más triste, sin poder dar una explicación de lo que me sucedía. Y por supuesto que fui a terapia psicológica y la psicóloga me dice, bueno, no son sueños, como siempre, el psicoanálisis básico.
Y yo tipo, pero no son sueños, estoy diciendo que todo lo que voy, pero yo me sentía con culpa, ¿no? Por sentir y percibir todo eso. Y en el 2009 vuelvo un poquito para atrás, que es el hecho, digamos, traumático y en el cual yo conscientemente digo, no quiero sentir más, o por lo menos yo lo decreto así. Ya tenía 17 años, estaba haciendo un viaje del colegio y en realidad no me correspondía a mí ir de viaje, le correspondía al grupo anterior, pero como iba una amiga mía, dije, bueno, yo te acompaño para que no estés sola. Y estoy armando mi valija en la casa donde vive mi madre ahora, con mi familia, y de pronto que estoy armando esa valija se me viene a la cabeza, la abuela se muere la semana que viene. La llamo a mi amiga y le digo, mira, yo no voy a viajar, la abuela se muere la semana que viene. Bueno, ella sin poder entenderlo me dice, bueno, no, no puede ser, no, si no querés viajar, decímelo. Bueno, finalmente termino viajando y por supuesto que mi abuela falleció a la semana en que yo estaba de viaje. Y sentí muchísima culpa en ese momento. Y ahí pedí, por favor, nunca más volver a sentir eso. Vuelvo ahí a terapia, a trabajar, y justo ahí coincide que vengo a Capital. En el periodo de Capital, yo formándome como kinesióloga, a mí me costaba mucho ir a la morgue, claramente, 1 año y medio estar en la morgue, con anatomía, preparados. Yo no me podía acercar a la mesa de preparados, me generaba una angustia tremenda. No sabía el por qué, porque fue como que en ese momento fue una decisión consciente de decir yo no quiero esto nunca más. Pero después yo me olvidé de eso, ¿no? Como la mochila de la culpa quedó y ahí me disocié hasta que, bueno, cuando comienzo a estudiar osteopatía, me doy cuenta que el contacto físico, cada vez que me tocaban mis compañeros para practicar, yo me descomponía, me sentía invadida. Podríamos hablar que atrás había un abuso, pero cuando yo tocaba a la gente sentía que también me descargaba, ¿no? Como que se me chupara algo. Bueno, y fue en el 2019, o sea, en este paréntesis, que empezando a trabajar con Gabriela, vi que empieza a renacer, se empieza a conocer, y hablo en una tercera persona porque ahí fue el inicio de quién soy yo hoy. Y ahí empezamos a hacer mucho trabajo personal. En el 21 me formo con ella, sin creer siquiera en lo que estaba haciendo. Pero bueno, fue una compañera, una amiga en ese momento me dijo, yo me voy a formar con Gaby. Bueno, dale, yo me sumo a eso. Y para mí fue maravilloso. Incluso la formación la hice como un crecimiento personal exclusivamente. Pero claro, a medida que yo iba haciendo esta formación, mi mediunidad se iba expandiendo y yo volvía a ver todo lo que durante un cierto tiempo no había visto. Empecé a percibir, se iba desarrollando esto que yo cada vez que contacto con tocaba un paciente, porque ahora lo controlo y puedo organizarme con mi yo, como digo, me organizo con mi yo superior, ahora cerramos canal, ahora lo abrimos, saber todo lo que le pasaba al consultante, ¿no? A tocar una parte de su cuerpo y decir, bueno, acá está guardada cierta emoción, acá está guardado cierto trauma, que por supuesto todo eso me lo guardaba para mí. Por supuesto, continúo con mi trabajo personal y esto lo nombro mucho porque ninguna persona puede acompañar si no hace un trabajo personal profundo y desde el interior. En el medio, bueno, me formé como sanergista también, bueno, con leyes de Hammer, algunas terapias de avanzada, eh, algo de neuroplasticidad cuántica también. Empecé a estudiar, digo empezamos porque, bueno, Gaby dijo, voy a empezar a estudiar medicina china, y yo digo, bueno, dale, yo te acompaño. Yo como siempre me voy, quizás no tomo la iniciativa de hacerlo, pero si me copa el plan, me copo y bueno, vamos, comencemos a estudiar. Me gusta estudiar mucho. Y bueno, de pronto así empecé y incluso yo termino en el 21 de hacer la terapia, la formación con Gabriel, y es hasta mitad del 22 que me empieza cada vez a llegar, y me llegaban personas que yo digo, bueno, tenés que ir a ver a Gabriela para trabajar sobre esto. Como que yo seguía derivando consultantes, hasta que en el 22 dije, bueno, empecé, porque claramente era cada vez más frecuente, y en el 24 comienzo a acompañar la formación de Gaby como supervisora, supervisando prácticas, y no paré. Y hoy estoy casi la mitad de mi tiempo, o más de la mitad de mi tiempo, dedicándome
a lo que es la terapia regresiva, de la cual estoy enamorada, sumamente enamorada, es como nadar como un pez en el agua, y realmente me siento así, trabajando y educando, y educándome y educando a mis consultantes, creo que sería hoy mi propósito, no que el consultante dependa exclusivamente de mí, que son los que nos suele pasar quizá los que vemos y tenemos que estar presente, bueno, me mirás, che, me está pasando esto, ¿qué me pasa? Yo digo, bueno, ok, yo te puedo mirar una vez, pero lo importante es que cada uno tome el compromiso de su propia vida, de responsabilizar, de educar, de aprender que cada uno se proteja. No es acá en Argentina, y calculo que yo también, pero bueno, es mucho, bueno, me hicieron algo, ¿no? Me hicieron un trabajito, ¿no? O sea, puede ser que sí, hay una parte que sí. El campo no es tan débil para que todo el tiempo nos estén haciendo trabajos, y yo creo que nadie es tan importante, mis comillas, como para que todo el tiempo alguien nos quiera hacer algo malo. Entonces, mi objetivo y mi propósito es que cada persona, cada consultante, pueda encontrar en mí un acompañamiento, pero responsabilizándose de sus propios actos, ¿no? Y tomando las mejores decisiones para la evolución de su alma. Muy bien, Vicky. Bueno, pues ya te conocemos. Menos mal que digo, voy a aparecer porque si no, Vicky es capaz de consumir los 35 minutos hablando. Y antes me decía, no, 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 yo voy a responder muy pronto, me va a tener que hacer muchas preguntas. Bueno, me encanta el poder de manifestación que tiene. Vicky es curioso, hace 6 años tienen una experiencia profunda relacionada con la terapia regresiva, hablas de un renacer. Es curioso porque Aether nació en la última parte del 2019. O sea que se puede decir que Aether nace cuando tú estás renaciendo. Así que mira, fíjate, es curioso la coincidencia con el tiempo. Súper formada en muchas cosas por lo que veo. Afortunadamente una situación embarazosa, que no un embarazo, te llevó a dar un salto adelante con una base católica importante. Mi raíz también es católica, de hecho fui monaguillo algunos años y la Iglesia Católica a mí bueno, pues fue muy importante en la primera etapa de mi vida. De eso te quería preguntar, Vicky, ¿sufriste, por decirlo de algún modo, una especie de shock ontológico entre tus creencias y tu formación católica y lo que tú vas descubriendo, más lo que tú ya traías como alma, pues con todo lo que has comentado? La verdad es que sí, la verdad que sí. Mi acercamiento con la Iglesia Católica creo que se debía más a un contexto familiar de lo que sucedía en casa. Y, y siempre tuve, y me suele pasar hasta el día de hoy, que me siento mejor y más cómoda con personas que son mucho más grandes que yo. Yo tengo actualmente 34 años, pero incluso hasta mi pareja tiene 48, porque no combino con personas de mi edad. Por supuesto que era un poco más, pero en el colegio me pasaba siempre lo mismo. Y de pronto, a los 14 años, me ofrecen, yo termino la confirmación, digamos, que por supuesto mi familia ni siquiera iba a misa, nada, no, no es que comulgaban eran activos dentro de la iglesia. Y yo dije, bueno, ¿y qué hacemos después de la confirmación? Y mi profesor, digamos, de confirmación, en ese momento me dice, bueno, pero si quieres puedes ser catequista de comunión. Y yo lo miré como, ¿con qué herramientas? O sea, son 3 años menos que yo, bueno. Y de pronto me encontré con 14 años con 30 niños a cargo, lo cual me parecía una locura extrema. Eh, Entendí que la vida por algo estaba ahí, y si algo que recuerdo de ese momento como catequista, que cada vez que trabajamos sobre el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, en el juego, todos los años que fui catequista siempre me salió como el don del consejo, ¿no? Y para mí era llamativo, que siempre era el consejo, y la gente buscaba mi palabra de cualquier edad, como si yo, con no sé, en ese momento 15 años, era una, entre comillas, sabia. Claramente yo estaba canalizando otra cosa, la información no venía de Victoria, de Vicky. Eh, y bueno, cuando llegué, igual fue como muy activo mi parte de la iglesia, en lo que fue Lincoln, hasta que yo me vine en el 2019. Igual incluso acá hasta el 2021 continué yendo a misa.
Eh, y, y no era lo mismo. Lincoln es una ciudad pequeña de 50.000 habitantes, Capital Federal es un monstruo, para mí es una jungla, en lo cual no existe la comunión dentro de lo que es la institución de católica como lo es el Lincoln, ¿no? Un pueblo donde nos conocemos todos, donde también pueblo chico, infierno grande, pero había una comunión mayor. Acá era como que cada uno iba y hacía la suya y no había el grupo, como supongo que en las grandes urbes sucede. Sí, cuando yo me empiezo a acercar a mi mediunidad y empiezo a decir, ok, yo esto que siento y que percibo es así, hay en mí un quiebre. En ese momento yo tenía un amigo, bueno, que hoy lo tengo continuo, que es un sacerdote, y yo le tuve que contar, no como una obligación, pero bueno, aparte empezó siendo mi confesor y después, como la mayoría de mis vínculos, termino maternándolos y terminamos siendo muy amigos, y se lo pude compartir. Y él me dijo, mira, yo no creo en nada de todo esto, pero cada vez que decís que algo va a suceder, sucede. Así que yo te voy a acompañar. Bueno, sí, esa fue la persona humana. Y después, cada vez que mi sensibilidad se iba desarrollando y expandiendo, a mí entrar a una iglesia me generaba un choque energético. Y no es que yo no veía todas las otras cuestiones que tenía la iglesia con las cuales no comulgo. Siempre las vi, pero yo me sentía cómoda en ese lugar también. Porque la realidad es que para mí era muy importante estar frente al Santísimo. Bueno, calculo que mis años, ¿no? Y de otras experiencias que venían, había una carga, incluso tuve muchas experiencias anteriores, antes de ser Victoria, como religiosa, como sacerdote, o sea, había un peso grande. Y después de la formación de esa energía en el 22, ya es casi imposible que yo entre en una iglesia, me cuesta mucho por todo lo que percibo y todo lo que veo. Eh, a veces rezo, incluso actualmente estoy viviendo frente a una iglesia, pero ya no puedo, no podría entrar. No puedo estar, no puedo ser parte de eso. Hay un duelo todavía ahí con respecto a todo esto y me gusta que la gente crea en algo, por lo menos, que pueda depositar y que necesite, que no todo quede en él, ¿no? Con cada uno, sino que, bueno, si la persona le hace bien ir a la iglesia, que vaya a la iglesia. Pero realmente fue un quiebre, fue un antes y un después. En mi vida hubo contradicción, eh, pero ya no sé si podría volver a eso. Es más, creo que no podría. Hoy comulgo, sí, recuerdo que me gustaba mucho ir a misa de Pascua y lo celebro. La Navidad también la celebro. Quizás desde mi interior, ya no yendo a lo que es la misa en sí o la celebración en sí, pero bueno, incluso en mi mesa de luz tengo la imagen de la Virgen María, sigue estando, o sea, no es que no está. No es que me enojo con eso. Quizás ya no comulgo por la mayoría de las cosas que suceden dentro de la institución. Muy bien, Miki. Bueno, a mí me marcó, a mí me regaló el sacerdote de mi barriada un Nuevo Testamento. En mi familia había poquito dinero para comprar libros y esas cosas, y me hizo una dedicatoria para mi amigo Carlitos, para que Dios le haga un hombre de fe, valentía, de fe, coraje y valentía, coraje evangélico. Y lo clavó porque me siento un hombre de fe, de coraje y de valentía evangélica, en el sentido de que para mí el Maestro Jesús es el número uno, por encima de todo los demás. Y fíjate, quien me ha enseñado a mí quién es el Maestro Jesús es un hindú, Paramahansa Yogananda, con su bibliografía, que me lo ha descubierto profundamente. Hoy día, si yo asistiera a iglesias, me echarían porque mi libre pensamiento pues hace incompatible con el dogma de cualquier grupo humano, ¿no? No solo religioso. Gaby, bueno, has hablado de tu shock ontológico, de tu transformación. Eh, ¿Cómo enlazas esa mediunidad, ese don de premonitorio, ese detector para sentir personas? ¿Cómo lo enlazas cuando tú estás trabajando con terapia regresiva con tus clientes, con tus consultantes? Bueno, por un lado,
A veces trato, como comenté antes, intenciono o trato de, porque me cuesta un montón, es parte de mi trabajo personal actualmente, es de no conectar con lo que le esté sucediendo al consultante. Antes yo veía a la persona, cuando empiezo con toda esta educación, esta mediunidad, yo antes de ver el cuerpo físico ya veía todo lo que tenía la persona. Bueno, entonces era como, ok, tengo que sacar la entidad, sacar todo eso para encontrar la esencia de la persona o por lo menos poder verle la silueta física. Me pasaba y me sucedía eso. Entonces fue pasando un poco a poco hasta encontrar a la persona y quizás me ayude mucho, sé lo que la persona viene a trabajar, por más que no hemos hablado, más o menos ya sé, sin previa entrevista, como que miro a la persona y realmente canalizo o llega la información, porque llega la información, decir, bueno, ok, esta chica va a trabajar nacimiento. Y dicho y hecho, la persona va a trabajar nacimiento. Tal vez esta mediunidad nos ayuda a acompañar lo que quizás el consultante no ve claro y hacer alguna pregunta, pero no para inducir, sí hay que ser muy cuidadoso con eso, sino como para bueno, guiar o reformular lo que uno está viendo. ¿No? Ayer, por ejemplo, un caso así cortito, estaba teniendo una consultante y la idea era trabajar el estado expandido de conciencia, porque había poco tiempo físico, realmente fue una urgencia básicamente, y la estoy atendiendo y me dice, bueno, siento que tengo algo atado. Bueno, digo, hacemos un trabajo como, bueno, fíjate si eso se corre y si queda, queda. Y yo ya sabía, yo ya la estaba viendo enterrada, ya sabía que estaba enterrada, que era una memoria de vida pasada. Pero en ningún momento le dije, bueno, fíjate si eso es tuyo. Luego le pregunté, fíjate si con tu luz se puede expandir, se puede salir. Y bueno, terminamos haciendo una regresión a las 20 horas de Argentina, bueno, sacando eso porque realmente era. Y es, bueno, yo ya sé lo que hay. No que yo sepa, tengo que poner mi impronta, decir, bueno, tenemos que trabajar esto. Y cuando hay algo más, quizás lo que acompaña al consultante es, bueno, yo veo que hay algo más, lo vamos a poner luz para un próximo encuentro. También tuve que aprender a no comunicar todo lo que veo y tomé como esta decisión de, por ejemplo, cuando hago una sesión de esa energía, que es de equilibración energética, similar al Reiki, por ejemplo, es, ok, yo lo digo o comunico algo, lo mismo cuando trabajo en estado expandido de conciencia, que creo que puede ser trascendental. Por ejemplo, bueno, veo el alma de un bebé, a una niña, a una chica, cuídate. Si no quieres un hijo, cuídate. O sea, creo que lo veo como más que nada para prevenir un hecho, ¿no? Como también la responsabilidad. Pero no es que, ay, bueno, no, fíjate que mañana vas a ir y el tren va a chocar, cancelo, cancelo, cancelo. Esas cosas no lo voy a decir, no sirven, eso eh, alteran a la persona, la condicionan. De esa manera no trabajamos. Por lo menos, cuando digo no trabajamos, porque un poco hablo de espacio X, ¿no? Que es el espacio de Gabriela y que también está Mariana. No, no de esa manera. Sí, lo que puedo llegar a comunicar, pero eso desde un poco, usando un poco mi osteopatía, que es cuando toco mucho los órganos, es, bueno, encuentro algo más apalpable, encuentro algo raro, me puedo equivocar, siempre es importante como decir, bueno, soy humana y me puedo equivocar, en general cuando suelo tocar algo, hay algo, y ahí los derivo a un profesional para hacer algún estudio. Entonces trato de que estos dones, si quieres decirlo de esa manera, no que la gente me vea como algo superior, porque muchas veces sucede que las personas que vemos, la gente, bueno, viene como, no sé, desde ¿cómo se dice esa palabra que se me fue? Como una, no estuve en una idolatría, porque a veces nos sucede eso, ¿no? Sino todo lo contrario. Yo soy una persona humana que me puedo equivocar, que me equivoco, y es la forma también que tengo de evolucionar. Y solo digo, porque a veces te consultan, bueno, quiero ver, me quiero comunicar con alguien que está más allá. Bueno, eso yo no lo hago. No trabajo de esa manera. Yo trabajo con la evolución propia del alma. Eh, y por eso hablo de la educación del alma, ¿no? No vendo papelitos de colores. Vendo que el alma de la persona evolucione. No sé Muy si te bien, traerá un por las ramas. muy bien, Vicky, muy bien, muy bien. Formada con nuestra colega.
Gaby es Gabriela Legorati, que es una de las, creo que son cuatro o cinco escuelas argentinas reconocidas por la Asociación Española de Terapia Regresiva, que además también, pues, es una brujilla muy, muy especial, en el buen sentido de de la palabra. Vicky, te... esto es una pregunta cortita. ¿Trabajas también por Zoom o solo presencial? Ambas modalidades. Ah, perfecto. ¿Y por Zoom tienes también la facultad de percibir ciertas cosas en tus consultantes? Sí, Ok, sí, sí. ok. Bueno, pues te voy a pedir una cita, te voy a pedir una cita. Tengo curiosidad por trabajar contigo y todos tenemos asuntos pendientes que resolver, así que alguna cosita que hay por Serás ahí, bienvenido. te pediré una cita. Me encantará trabajar contigo. Vicky, tengo otra pregunta también para ti. Eh, por lo que tú has contado, yo te preguntaría, ¿tú eres consciente de que tú posees algo que podríamos llamar sabiduría del alma en contraposición a lo que entendemos por conocimiento? Bueno, es una pregunta muy fuerte. Sí, como te contaba antes, desde niña sentía que mi palabra tenía un valor que no correspondía a la edad biológica. Em, Entiendo que desde ese lado sí y que a veces cuando dejo que conectarme al 100% conmigo misma y no estoy dispersa, sé que la mayoría de las veces lo que hablo es a través de vivencias de otras experiencias y no tanto como mi Vicky actual o mi vida en este cuerpo físico. Eh, Sé que sí, o sea, soy consciente, todavía hay una parte creo que de aceptación y de trabajo personal, incluso cuando Gabriela me propone, me dice, bueno, pero ¿por qué no te sumas a hacer libro, o sea, a participar del libro? ¿Por qué no te sumas a dar una ponencia? Y yo digo, pero yo ni siquiera tengo 5 años de experiencia con respecto a esto. Y a veces me siento chica, o digo, ¿qué puedo llegar a compartir yo con tan poca experiencia? Porque realmente no hace tantos años, no puedo igualarte a vos, no puedo igualarla a Gabriela, ni nada, me formé en el 21. Y yo sí algo que me enseñó la vida es a confiar mucho, sobre todo en Gabriela, que es mi maestra, es mi guía, es así algo como mi madre de alguna otra vida también. Y yo digo, bueno, si Gabriela lo ve es porque tiene que ver con una falta todavía de mi trabajo personal, porque, insisto, voy a estar compartiendo una ponencia en un congreso cuando acá ni siquiera a veces me cuesta mucho hablar, incluso, bueno, parte del trabajo que tenemos que hacer para llegar al 28 de mayo en tiempo y forma y poder hablar espontáneamente. Eh, y bueno, digo, claro, pero yo me estoy comparando con personas que ya tienen un camino recorrido, con muchos años atrás, y en eso sí me siento muy, muy pequeña, pero confío mucho en que si Gabriela dice que lo vio es porque me vio, ¿no? Y porque ha visto mi crecimiento también y como profesional también. Sí, sí, sí. Si Gaby te ha dicho eso, créetelo, créetelo. Mira, Claro que sí. yo creo que todos hemos pasado por ahí, ¿no? Hace 13 años yo fui a Madrid a conocer a Raymond Moody, que me parece toda una Ujú. institución. Y bueno, pues ahora recientemente me concedió Bastevi el premio Ronald Schulz. No lo digo aquí por cuestiones de ego, ¿no? Pero es que 5 años, el año antes le dieron el premio a Raymond Moody. ¿Quién me iba a decir a mí? Dios mío, por favor. Yo a Raymond Moody siempre lo he visto junto a las estrellas. ¿Quién me iba a decir a mí que me iban a dar el mismo premio que le dieron a él, ¿no? Otra anécdota que te cuento, yo me sentía pequeñito, muy pequeñito, al lado de José Luis Cabul y al lado de Juan José López Martínez y una vez hablando con, bueno,
pues con José Luis me dijo, mira, Carlos, voy a organizar una jornada. No, quiero que organice una jornada de expertos hispanoamericanos en terapia regresiva. Yo llevaba, pues no sé, como 8 años, 7, 9, no sé. Y yo decía, Dios mío, una jornada de expertos hispanoamericanos en terapia regresiva, Kabuli, Juan José López Martínez y yo hablaba como si fuera un pequeñito. Hasta que me dijo José Luis, Carlos, cállate ya, déjate ya de hablar como si fueras un pequeño. Tú eres uno más. Y dije, bueno, pues aquello me... Y me autocorregí mi forma de hablar. Así que acepté pues esa grandeza del alma que tenemos todos, que no es del ego, es del alma. Si Gaby confía en ti es porque Gaby, como tú estás enamorada de la terapia regresiva, todos estamos enamorados de la terapia regresiva, todos nos enamoramos de las almas y cuando nos enamoramos el amor ve el presente más todo lo que uno pueda desarrollar, ¿no? Así que Gaby te está viendo ya a ti en perspectiva de futuro y que sepas que AETER es una asociación evidentemente intrépida porque nosotros animamos a los novatos a que den pasos adelante y entre ellas que participen en los libros si tienen un caso interesante, así que está en el sitio adecuado. Gaby, conforme se ha ido desarrollando la conversación, me surgen montones de preguntas, pero no nos da tiempo. Llevamos ya 42 minutos, te voy a hacer la última pregunta. Con esto ya acabamos. Vas a presentar esa ponencia de la que hablabas, ¿vale? Me gustaría saber el título y más o menos el contenido. Bien. La ponencia que elegí un poco fue también gracias a Gabriela, eh, y la titulé Lazos energéticos como origen de la enfermedad. Durante los últimos 2 años he trabajado con muchos consultantes con enfermedades de cualquier tipo de enfermedades, neurológicas, bueno, cáncer y demás. Y lo que fui notando en estas experiencias o en estos 2 años, transcurriendo también a este actual, es que donde está la zona del origen biológico, vamos a hablar del origen biológico en el cuerpo físico, eh, siempre había alojado algo, ¿no? Energéticamente, desde un acuerdo, desde una promesa, desde un voto, o desde algo que estaba atado a una maldición, ¿no? Como el lazo energético, sabemos que los lazos energéticos están anclados en alguna parte de nuestro campo, y de esa manera, digamos, hablando geográficamente, cómo influye eso al activarse una memoria de vida pasada o ante una energía externa o ante una emoción actual, eso se activa. Y básicamente lo que yo planteo es, bueno, una memoria, un ejemplo, ¿no? Como para que quede más clarito, es que está ubicada cerca de la cabeza, como me pasa con un consultante actual. Eh, Algo se activa, tenemos que descubrir qué memoria y qué lazo hay atrás, y, y le despierta un Parkinson a una persona de 47 años. Es un caso actual que llevamos, incluso lo veo en un rato. Y bueno, empezamos a trabajar con él. Digo empezamos porque, bueno, las chicas le hicieron otra terapia previa y después continué yo con la terapia regresiva y con otras cosas que hago. Y bueno, pasamos de un score de su test de abril que tenía 30 a ahora a 16, el último estudio. Y atrás de todas las regresiones que hemos hecho, para mí es fundamental cuando trabajamos la enfermedad, trabajar el nacimiento, es fundamental hacerlo. Y a partir de ahí, trabajar los hechos de vida actual. O en este caso, fuimos a trabajar, lo hablo así como muy perdido, no me acuerdo exactamente bien, pero lo tengo todo anotado, eh, 2 hechos de memoria de vida pasada. Uno en el cual, en este caso puntual, había una maldición y el anclaje estaba, bueno, perdón, pero lo voy a hacer como de este lado. Bueno, y trabajamos sacando eso. Y cada vez que íbamos haciendo una terapia regresiva y él vuelve al médico
hacer sus controles, va reduciéndose. Va disminuyendo eso, e incluso la imagen del cerebro también se está modificando. Y así me ha pasado con distintos pacientes. Entonces, la ponencia, si la tengo que resumir, es la relación que tiene los lazos energéticos como causa primaria de una enfermedad. Insisto, la enfermedad, vuelvo a repetir, parezco un lorito, se activa no solo porque se haya activado una memoria de vida pasada, sino se activa por una energía externa, se activa por una emoción muy fuerte, por un trauma de vida actual. Y así que es fundamental ese trabajo, ¿no? Y también, por otro lado, lo que quiero hablar y compartir es que muchas veces el consultante no quiere romper ese contrato, ese acuerdo o ese lazo energético. Entonces, con nosotros como facilitadores tenemos que tener nuestras herramientas, un buen, no sé si discurso, pero sí un buen argumento para convencer al consultante de romper con todo eso. Incluso ayer, esta regresión que te contaba anteriormente, la chica me llevó 20 minutos que pudiera romper el lazo. No quería perdonarlo. Bueno, a veces se puede y a veces no se puede. Incluso yo en mi nacimiento, que está en ese libro que tenés atrás tuyo también, que está ahí en un capítulo, yo no rompí el lazo con energía interdimensional y después lo tuvimos que trabajar a posteriori, ¿no? Muy bien, Eh, muy Porque no bien. nos olvidamos de nuestra humanidad también. Así que un Bueno, poco se resume en eso la ponencia. estupendo, estupendo. Estábamos muy preocupados los dos al principio de que no te diera tiempo a muchas cosas, a dar tiempo a muchas cosas y además, evidentemente, el don de la palabra lo tienes también. Vicky, me encanta, vete preparando porque para el año 27 va a Ether, va a publicar un libro que se llama El origen de la enfermedad según la terapia regresiva. Va a ser un libro muy especial y va a haber algo nuevo, que es que va a haber una selección cualitativa de los capítulos. No todo el mundo va a poder participar en ese libro. Así que Ujú. con la experiencia que tú tienes estoy convencido, casi seguro, por no decirte seguro, que vas a tener casos muy interesantes sobre el origen de la enfermedad. Así que, bueno, Vicky, un millón de gracias por concedernos a todos nosotros, a la familia de Aether, esta entrevista. Espero que a partir de hoy todos los compañeros y el público y las personas que se vayan a inscribir en el Congreso de Santiago de Compostela te conozcan un poquito más. Yo ya te conozco un poquito más. Ya me enamoro de ti también, igual que del resto de colegas. Bueno, pues con ese corazón conquistado, de verdad te agradezco lo máximo. Y a ti sí te puedo decir claramente, Dios te bendiga. Eternas bendiciones para ti y para todos los seres con los que tú te cruces a lo largo de tu camino. Gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias, Carlos, por el espacio, por el tiempo. Me sentí muy cómoda. Espero que pronto nos conozcamos en persona. Gracias por la paciencia también. Y también que Dios te bendiga. Y bueno, muy contenta y agradecida de tener este espacio, Muchas gracias. realmente. Gracias. Que estés muy bien. Adiós.